Bueno, hoy vamos a empezar con el tercer punto de la unidad 7, que es decir, ya nos estamos acercando a la realidad actual. En este caso vamos a ver la segunda fase de la industrialización por sustitución de importaciones, que como ustedes ya saben, no es un proceso que surge de la nada, sino que viene como parte de un desarrollo histórico, largo desarrollo histórico. Vimos su antecedente inmediato, que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pero en la etapa llamada fácil, la industria liviana, la etapa que va de mediados de los años 30 a mediados de los años 50, y que como nosotros hemos visto hasta ahora, en la evolución de las sociedades capitalistas, podemos considerar que es en parte la marcha de procesos que se dan en el largo plazo expansivo, pero que se interrumpen periódicamente por crisis, y que cada etapa expansiva siempre tiene algo de la anterior, pero por supuesto también tiene cambios importantes que son los que se generan en la crisis. Entonces la industrialización por sustitución de importaciones en la etapa compleja tiene como antecedente, o sea, fue posible porque hubo una etapa previa de industrialización, que fue la que se dio después de la crisis del 30. O sea que el antecedente más inmediato fue la ICI fácil, ¿no? Que se originó a raíz de la ruptura del modelo agroexportador y la necesidad de abastecer un mercado interno que antes compraba los bienes de consumo afuera del país. Entonces, esto dio un gran impulso a la economía, de nuevo, pero no sobre la base del sector agropecuario, sino ahora va a ser sobre el sector industrial, no sobre la base de las exportaciones, sino sobre la base del comercio y la demanda interna. Y esto va a tener, inclusive pasó por dos periodos políticos diferentes, ¿no? La década del 30 hasta el inicio del peronismo, que fue gobiernos conservadores que dieron el inicio al intervencionismo del Estado, ¿no? Y posteriormente el peronismo, que va a ser todo un plan mucho más integral de desarrollo y potenciación de la industria nacional, que va a dar como resultado, bueno, un proceso interesante que llega hasta mediados de los 50, aunque ya hacia principios de los 50 se estaba poniendo en evidencia que estaba en dificultad, que se estaba agotando. Entonces vendrá ya lo que vamos a ver ahora, que es la ICI compleja, ¿no es cierto?, llamado también modelo desarrollista, porque es la que le da el gobierno de Frondizi, gobierno desarrollista, que le da el formato ya más claro, más allá que después cambia de gobierno, el modelo continúa, y entonces lo que se llama la sustitución compleja, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se va estructurando, cuáles son sus características centrales. En nuestro esquema de entender un modelo de acumulación, vamos a ver el origen, cómo se desarrolla y cómo se va agotando, cuál es la dinámica macroeconómica, así cómo funciona la economía, cuáles son las ramas económicas y los sectores sociales eh, asociados a ese crecimiento económico, y cómo revela a lo largo de un par de décadas finalmente una vulnerabilidad y el principio de su agotamiento, ¿no? Y vamos a ver el contexto externo que por un lado facilita la expansión y por otro lado eh, va a, en algún momento va a constituirse en un freno o obstáculo. Bueno, entonces entrando ya en, en el tema, diciendo yo querría hacer dos lecturas que son muy significativas, que nos ponen en el contexto en que se encontraba tanto en nuestro país como otros países de América Latina en el momento en que se da, ¿no?, el agotamiento del modelo. Entonces, acá tomamos por un lado un texto de dos autores estructuralistas latinoamericanos, Zunkel y Paz, que dicen los límites del proceso de la ICI en América Latina. Se refiere a la ICI fácil, ¿no? Entonces dice, el sector externo de algunas economías de América Latina, incluida la Argentina, promovió el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Pero luego se convirtió en su principal limitante, es decir, aquellos que por un lado son fuerzas generadoras, impulsoras, en algún momento son obstáculos. ¿Por qué? Dice, la ICI fue generando un cambio en la estructura de importaciones, donde disminuye la importación de bienes de consumo, pero se incrementa la importación de bienes intermedios y de capital. Nosotros ya lo vimos porque es una industria
que se desarrolla pero de forma limitada. ¿Cómo reponer y ampliar la capacidad productiva de esa industria? Con mayores aumentos de importaciones, para lo cual se requiere un aumento correlativo de las exportaciones, que siguen siendo básicamente primarias. No obstante, las divisas generadas por las exportaciones primarias son insuficientes para abastecer las necesidades de la industria y se generan cuellos de botella. ¿Por qué sucede esto?, preguntan Zunkel y Paz. Porque no se creó una industria de bienes de capital y de insumos básicos diversificada y con capacidad autónoma de innovación tecnológica. Conclusión, la ICI, lejos de reducir la dependencia externa y la vulnerabilidad al comercio internacional, en cierto modo acentuó su problema. Es decir, que uno de los problemas que se encontraba la economía argentina, entre otras, ¿no?, es que sustituye importaciones, se desarrolla la industria, pero es muy limitado y esa industria necesita otro tipo de importaciones, no ya viene de consumo, sino viene intermedio de capital, que no los consigue con las escasas divisas que genera el sector agropecuario. Y la otra cita es de un economista argentino, Trever, ustedes lo tienen en la bibliografía, que dice, se ubica justamente a mediados de los años 50, y dice, una circunstancia histórica no aprovechada por la Argentina. Dice, la segunda mitad de la década del 40 y finalizada la Guerra Mundial, presentaba un momento histórico muy especial a la economía argentina, con términos de intercambio favorable a nuestros productos primarios exportables y altos niveles de reservas externas, que crecieron durante la guerra, algo que nosotros ya estuvimos conversando. En ese contexto, las alternativas eran: uno, encarar en forma prioritaria la integración vertical de la industria, a través de ramas pesadas de bienes de capital, modernizar y rediagramar el sistema de transporte ferroviario y vial, y buscar el abastecimiento energético con un aprovechamiento más intenso de la hidroelectricidad. O dos, la otra alternativa, que era continuar en forma más acelerada con una integración vertical, es decir, no bienes intermedios de capital, sino distintos bienes de consumo, profundizando la posibilidad de sustitución de importaciones, pero de bienes de consumo durable. Las diferencias entre ambas opciones, según Trever, eran obvias. En el corto plazo, la segunda opción, seguir con la industria liviana, implicaba una mayor rentabilidad en el corto plazo, más rápido retorno de la inversión. En cambio, la primera opción, industrias de base y grandes obras de infraestructura, requerían más inversiones de recupero de más largo alcance y menor rentabilidad microeconómica. Bueno, tanto la decisión privada, o sea, los empresarios, como los instrumentos oficiales de política económica, de promover integralmente todo, pero dejando que el mercado define qué se invierte, promoción sin diferenciar la actividad a realizar, alentaron el camino más fácil y más rentable: avanzar en la sustitución de importaciones de tipo horizontal. Según Trever, entonces, la errónea decisión tomada al término de la guerra de dar prioridad a la industria liviana, marginando a la de base para que la sustente y provea, no tardó en marcar inevitables consecuencias. Es decir, que un poco están marcando cuáles eran los problemas y las limitaciones de la industrialización fácil y cómo llegamos hacia mediados de los años 50 ya con una crisis y el inicio de un cambio estructural, ¿no? Entonces acá yo voy a referirme en primer lugar a cuál es el contexto, tanto externo como interno, en que se va a dar esta nueva etapa, esta crisis y esta nueva fase de ICI, pero ahora la ICI compleja, ¿no? El contexto interno, nosotros estamos hablando de la primera mitad de los años 50, cuando empieza el agotamiento del modelo, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo? Bueno, había terminado la guerra a mediados del 40 y hasta fin de esa década Estados Unidos estuvo ocupado, que el gran país triunfante de la Segunda Guerra, en el ordenamiento de Europa, es decir, invirtiendo, reconstruyendo, garantizando control, ¿no es cierto? Ahora, terminado eso, ya a principios de los años 50, Estados Unidos vuelve a atender lo que fue históricamente su patio trasero, que era América Latina, que lo había descuidado, es decir, por la guerra, por la reconstrucción de Europa. Entonces, a partir de acá va a haber, en un contexto externo, una gran potencia, la potencia hegemónica más importante del capitalismo, que va a empezar a preocuparse primero porque ha habido acá una industrialización que no la promovieron ellos, y van a tratar de controlar los resortes del Estado desde afuera. A la vez, a principios de los años 50 también empieza un proceso de expansión de las empresas transnacionales de Estados Unidos, que era la economía más vigorosa, que buscan inversiones en todo el mundo, es decir, dónde colocar rentablemente sus excedentes de capital, su acumulación de capital, ¿no? Entonces acá hay un contexto externo que está diciendo las empresas transnacionales buscan lugares donde invertir. Y por otro lado, al finalizar la guerra, surgen nuevos acuerdos y nuevos organismos internacionales, los llamados organismos financieros internacionales,
como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que son organizaciones que teóricamente están integradas por muchos países, responden al interés de todos, pero son manejados por Estados Unidos y las grandes potencias. Y lo que buscan es acompañar esa expansión de las empresas internacionales, condicionando las ayudas que dan a los países que las reciban. Entonces, este es el Profesor, contexto externo, profesor, ¿no? dentro del Sí, contexto externo, por ahí no sé si me estoy adelantando o no, pero digamos el papel de lo que sería la Guerra Fría, ¿también tiene repercusión? Digo, el tema de la Revolución Cubana, pensándolo en, en el avance de lo que denominaron el comunismo, ¿sí? En los países de Latinoamérica. sí, yo creo que no fue tan significativo el rumbo que toma la Argentina en el contexto de la Guerra Fría. En general, la Argentina estuvo alineado primariamente en este nuevo modelo con los Estados Unidos, pero sin dejar de tener comercios y relaciones económicas con países de lo que era en ese momento el otro mundo, el segundo mundo, que era la Unión Soviética y los países de su órbita, ¿no? Yo creo que no fue tan significativo como estos elementos que estoy dando, ¿no? Si bien, cierto, todo incide en... lo que pasa es que si nosotros tiramos todos los elementos, por ahí perdemos de vista cuáles nos parecen que son los esenciales, ¿no? Uh -huh. Eh, Externamente lo que había era una potencia que había salido victoriosa a la guerra, que terminó de ordenar Europa, que había quedado en un proceso de reconstrucción, le dio mucha ayuda financiera, invirtieron en las empresas, y en la década del 50 lo que decían es, bueno, vamos a cuidarnos ahora de nuestro patio trasero, que es América Latina, y Estados Unidos el país principal, ¿no? Que incide en esto. Y además las empresas transnacionales de Estados Unidos son las que buscan lugares donde encontrar espacios para invertir, para valorizar sus capitales, ¿no? O sea que hay ese contexto que viene más que nada por el lado occidental, llamémosle así, ¿no? Y la reorganización de la economía mundial que se da después de la Segunda Guerra va a presentar estos dos organismos que son claves en potenciar el rumbo que va a tomar la Argentina a través de créditos que son condicionados, que son orientados y que van a ir a reforzar el rol de las transnacionales. Sin descartar lo otro, creo que estos son los más importantes en el contexto externo, ¿no? Ahora, internamente, ¿cómo venía la situación? Que ya algo habíamos comentado, que se venía agotando la industrialización, la industria de bienes de consumo no durable, bienes de consumo salario, eh, y pasó a ser llamada la industria vegetativa, porque el crecimiento de la demanda, que era tan importante en la crisis, después de la crisis del 30, una vez que está creciendo la industria y abastecida normalmente esa demanda interna, ya pierde dinamismo. Entonces el crecimiento depende del crecimiento de la población, el crecimiento de esa demanda. Por eso se dicen que es industria vegetativa, porque va a tener un bajo dinamismo ligado al crecimiento vegetativo de la población. Por lo tanto, ya no hay una fuerza dinámica como había hace 20 años atrás, ¿no? Y otra cosa que ya también estaba marcado por la cita que yo les di, es que había dificultades para que se pueda renovar el parque de maquinaria industrial, porque para que crezca y para que se reportice la maquinaria hay que tener nuevas maquinarias, pero eso no lo producía la propia industria, sino que había que importarlo. Entonces acá había un cuello de botella externo, ¿no? Porque las divisas que se conseguían por exportaciones primarias no eran suficientes para mantener esta dinámica. Entonces, ¿cuáles son los dilemas que se presentan acá para poder aspirar a retomar el crecimiento, que es una de las características de cualquier economía capitalista? El crecimiento que en cierto modo se había frenado, se había este, amesentado. Por un lado, definir sobre qué base, qué tipo de bienes, qué producción industrial es priorizar, que es lo que decía por ahí Trevor, ¿no es cierto?, Zunkelipá. Y definido también eso con qué capitales y tecnología, porque en el modelo de industrialización fácil se utilizaron mucho la renta la, el traslado de parte de la renta del sector agropecuario hacia la industria y fundamentalmente industria pequeña y mediana. También había inversiones grandes, ¿no? Ahora, acá había que ver qué viene y con qué tecnología. ¿Cuáles fueron las grandes respuestas a ese dilema, digamos, que se toma acá en la Argentina? Y bueno, básicamente es avanzar hacia la integración horizontal, no la integración vertical y decir vamos a trabajar por un desarrollo de la industria de base, la industria pesada, de bienes de equipo, de medio de producción, sino bienes de consumo durable. O sea, reemplazar importaciones, pero de bienes de consumo durable, fundamentalmente el
sector clave acá fue la producción de automóviles, es decir, que antes se compraban de afuera autos importados, pero seguían siendo bienes de consumo durable, ¿no? Y esto requería tecnología que no teníamos, o que estar muy limitada, y capitales, y se aspiró a buscar capitales extranjeros, ¿no? Es decir, en lugar de hacerlo con esfuerzo de tecnología propia y ahorro interno, con capital extranjero. Y esto ya se dio a finales del gobierno peronista, hacia el año 52 y 55, más o menos, ya se fueron tomando decisiones que estaban anticipando el nuevo rumbo, porque el gobierno peronista definió, por ejemplo, aprobar una ley de inversiones extranjeras, hacer convenios con una empresa automotriz de Estados Unidos, con una empresa petrolera de Estados Unidos, como para buscar ese desarrollo energético, industrial nuevo, sobre la base de la ayuda extranjera. Vino el golpe militar del 55, que terminó con la experiencia, ¿no es cierto?, del gobierno peronista en ese momento, y a posteriori el gobierno desarrollista, que sí le dio digamos, un marco mucho más claro, mucho más delineado de lo que va a ser el nuevo modelo de acumulación en Argentina. Es decir, va a haber nuevamente un periodo de crecimiento importante de otros 20 años, muy importante, pero que va a venir sobre la base de otras ramas industriales. El gobierno desarrollista, por un lado, aprueba leyes que son claves, como la ley de promoción industrial, la ley de inversión extranjera, que le dan beneficios y tratamientos privilegiados a las empresas transnacionales. Es decir, justamente cuando Estados Unidos estaba buscando las transnacionales de Estados Unidos, lugares donde invertir, el gobierno desarrollista les dice, nosotros le damos todos los beneficios para que vengan a invertir, ¿no? También va a hacer contratos especiales, con privilegios muy grandes, en las concesiones a empresas petroleras que vienen de Estados Unidos, y se la da en condiciones muy favorables, ¿no? Para que, con el argumento de que nosotros teníamos que sacar el petróleo que teníamos dormido en la tierra y utilizarlo, pero en beneficio fundamentalmente de las empresas petroleras extranjeras. Se van a dar entonces una llegada de inversiones en la industria automotriz, industria vinculada, o sea que el complejo automotriz en la Argentina, que va a estar dado por la armaduría, digamos, por las empresas terminales, pero también por un entramado muy interesante que se fue dando en las industrias de autopartes, en la producción de insumos, va a ser uno de los sectores clave, ¿no es cierto? Y junto con la industria automotriz va a venir también la generación, no solamente la extracción de petróleo, sino el refinamiento de petróleo, la producción de combustible, que también van a ser básicamente empresas extranjeras. En este marco va a haber acuerdos para que nosotros nos quedemos vinculados con esos organismos financieros internacionales que se conformaron después de la guerra, fundamentalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario. ¿Y cuál es el rol que van a jugar estos organismos? El Banco Mundial básicamente va a dar préstamos a los países que lo necesitan, para ayuda, para reconstrucción, que van a ser para inversión en aquellos sectores que les interesa a las empresas extranjeras que llegan. ¿Quiénes son las empresas extranjeras en este modelo? ¿En qué rama? Fundamentalmente en la rama automotriz y petrolera. ¿Por qué? Porque está ligado al desarrollo del transporte automotor. Porque acá entra en crisis y se deja de lado el transporte ferroviario, pero eso requería también un desarrollo de redes de carreteras. Para eso se requerían capitales y para eso el Banco Mundial lo prestaba. Prestaba el Banco Mundial capitales para que desarrolláramos la industria, la infraestructura carretera en beneficio de las empresas extranjeras, automotores y de combustibles, pero después tengo que pagarla, por supuesto, a la sociedad argentina. Y el Fondo Monetario va a ser un organismo que va a estar formado por muchos países, dominado por Estados Unidos y los países dominantes, que va a prestar cuando al país le falten transitoriamente divisas. Porque vamos a ver ahora enseguida, que es un modelo que también tiene problemas de estrangulamiento del sector externo, que le faltan divisas periódicamente, entonces sabiendo que esas divisas van a ser necesarias para que las transnacionales se lleven la ganancia afuera, para que el país pague los intereses de los préstamos, entonces va a estar un organismo que nos va a prestar justamente para eso, ¿no? Y además, como característica central, va a ser un modelo en comparación con lo que se llama la ICI fácil, la ICI compleja, un modelo desarrollista, un modelo económico y social muy concentrador y excluyente. O sea, que va a estar la industria más dinámica, va a estar en manos centralmente de grandes capitales extranjeros, y la distribución del ingreso va a ser mucho más concentrado o más desigual que en el modelo anterior. Es interesante ver acá algo que tal vez para ustedes es una novedad, porque hay cosas que ustedes ya la vieron, ¿no es cierto?, sobre esta
de raconto de la conformación estructural de la sociedad argentina, de la economía, y es cómo funcionaba eh, la economía con fases cortas ¿cómo se llama?, de par y arranque o modelo stop and go. Esto es lo que se llama, lo que algunos autores, fundamentalmente que más lo hizo, popularizó este término, lo impuso, ¿no? Un economista argentino, Marcelo Diaman, el ingeniero Diaman, que habla de estructuras productivas desequilibradas, ¿no? Hablando estructura productiva desequilibrada como para contraponerla a lo que es la estructura económica de los países centrales, de los países capitalistas dominantes, que no se da esta situación de este desequilibrio estructural. ¿Y en qué consiste esta estructura productiva desequilibrada? Por un lado, nosotros sabemos que esta estructura que se genera en la economía argentina, el reemplazo del modelo easy fácil, se asienta lo mismo que la easy fácil en tres grandes pilares, ¿no? La fuerza dinámica, que es la demanda del mercado interno, es la principal fuerza propulsora del crecimiento, es decir, la mayor demanda está en la del mercado interno. El rol del Estado, que es importante desde el punto de vista de su participación interviniendo y garantizando protección y promoción de la actividad industrial, un mercado interno una distribución del ingreso que garantiza que el mercado interno crezca, porque sigue siendo importante, pero es más concentrada que en el modelo easy fácil. Y el sector industrial sigue siendo el sector más importante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los dos grandes sectores productivos, los dos motores que inclusive ya vimos este esquema cuando hablamos de Córdoba, ¿no? Cuando hablaba en general de América Latina? Que va a haber dos grandes sectores importantes, centrales en la expansión económica, que son por un lado el sector agropecuario y por otro lado el sector industrial. Es interesante que ustedes vean acá esto porque prácticamente después vamos a ver cómo la dinámica se explica por la conformación estructural que tiene la economía argentina. Ese sector agropecuario es un sector que produce bienes, que produce alimentos, que produce granos, carne, etcétera, y que en parte es para abastecer el mercado interno. Es decir, nosotros tenemos un razonable nivel de consumo de bienes de alimentos, porque hay un mercado, un sector agropecuario que produce en cantidades, pero como además este sector agropecuario tiene ventajas naturales que están dadas por la ubicación de las tierras, de la pampa húmeda, por la fertilidad, por el clima, etcétera, también se puede exportar en condiciones muy competitivas al mundo, porque esto es un poco lo que permitió la inserción de la Argentina ya a fines del siglo XIX, ¿no?, en el modelo agroexportador. Es decir, que el sector agropecuario produce para el mercado interno y también produce para exportar porque es competitivo internacionalmente. Ahora, se ha desarrollado un sector industrial que viene ya desde la ICI y ahora va a generar nuevas ramas industriales, pero fundamentalmente el sector industrial produce para el mercado interno. Es decir, que casi no exporta, porque inclusive aquellos sectores más dinámicos que surgen ahora y que vienen de la mano de inversiones extranjeras, como la automotriz, como la siderurgia, la petroquímica o la misma producción de combustible, son sectores que son potenciados por inversiones extranjeras, pero no son inversiones extranjeras de punta, ¿no? Entonces no van a competir en el mercado internacional. Pero para funcionar necesitan cada vez más importaciones de insumos, de tecnología, de maquinaria, de equipo, de medio de producción. Quiere decir que el sector agropecuario es el único que genera, o por lo menos el más importante generador de divisas, y el sector industrial, que es el más importante dentro de esta economía, necesita consumir muchas divisas cuando produce para el mercado interno. Entonces esto va a dar que la economía argentina en este periodo va a tener una dinámica de crecimiento que va a mostrar permanentemente crisis, es decir, crisis periódica, o también lo que se llama el famoso modelo stop and go. ¿Qué quiere decir? Que no es una expansión lineal e ininterrumpida a lo largo de 20 años, sino que va a haber fases expansivas que se interrumpen en algún momento por una crisis, que son crisis coyunturales, que permiten que se recupere la economía, vuelva a una fase expansiva, es decir, modelo de stop and go, de freno y arranque, que es un poco lo que me gustaría comentarles ahora, y que es interesante que ustedes lo vean porque esta dinámica que tiene la economía argentina, en parte, y a pesar de los cambios que va a tener luego, después de la crisis de este modelo,
una larga crisis que va desde mediados de los 70 hasta fines de siglo, las características básicas de esta estructura desequilibrada se van a mantener aún en el nuevo modelo que va a surgir a lo largo de este siglo XXI. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica económica de este modelo llamado Stop and Go? Bueno, vamos a ver ahora entonces, si podemos ver a continuación el productivo, y que todo obedecía justamente a la forma en que estaba estructurada la economía. Si nosotros decimos que este modelo es un modelo donde lo más importante era la industria, quiere decir que en la fase expansiva, cuando crece el PBI, el crecimiento del Producto Bruto Interno Global reflejaba principalmente que crecía más que nada el PBI industrial, que era el sector más importante dentro de la estructura del PBI, el más dinámico, el que generaba además más empleo y incorporaba más tecnología. Ahora, cuando crece el PBI y el PBI industrial con más razón, es porque hay un crecimiento de la demanda interna, porque la demanda, la producción industrial está canalizado básicamente hacia el mercado interno, ¿no? Entonces quiere decir que crece mucho la demanda interna y hay más ocupación, hay más empleo, más salario, por lo tanto crece el consumo de la sociedad. Pero al crecer el consumo de la sociedad, al crecer toda la economía, lo que se va a dar es un impacto a nivel exterior en que van a quedar menos saldos exportables, porque va a haber más población que va a consumir más, y nuestro saldo, nuestra producción primaria, si digamos, tiene cierta elasticidad en el tiempo, si es más demandada internamente, no puede aumentar de golpe la producción de carne y la producción de cereales, sino que van a quedar menos saldos exportables. Pero a la vez, como hay un crecimiento mayor de la economía, del consumo, de la venta, de las inversiones, va a haber necesidad de mayores importaciones. Porque para que la industria funcione tiene que importar mucho más insumos, tiene que importar tecnología, tiene que importar maquinaria. Entonces, fíjense ustedes que a la vez que quedan menos saldos exportables, se necesitan más importaciones. Entonces, este modelo, por su propia dinámica, cuando crece, crecen más las importaciones que las exportaciones. ¿Y esto qué significa? Una tendencia a que va a haber en la fase expansiva una balanza comercial deficitaria, porque crecen más las importaciones que las exportaciones. Si la balanza comercial es deficitaria, la balanza comercial es tal vez el factor determinante de la generación de divisas del país, de la Argentina. Entonces se nos van a ir bajando, van a disminuir las reservas de divisas. Y si disminuyen las reservas de divisas, llamémosle así el dólar, ¿no es cierto? Va a aumentar su precio porque va a ser más escaso. Y si aumenta su precio quiere decir que va a haber una devaluación del peso. Entonces fíjense cómo este modelo, con su estructura productiva desequilibrada, tiende en la fase expansiva a gastar más divisas de las que genera a través de esta cadena, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto, y de esa forma se llega a la devaluación del peso, es decir, sube el valor del dólar. Y entonces ahí empieza la otra fase, la fase recesiva, que es la segunda etapa, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la fase recesiva? Que ahí se va a dar una caída del PBI. Porque el ciclo Stop and Go es que el PBI sube, crece, baja, de manera de cortas crisis coyunturales y periodos de crecimiento. ¿Cómo se da la fase recesiva? Bueno, habíamos dicho que se produce una devaluación del peso, o sea, aumenta el valor del dólar. Si aumenta el valor del dólar, de la divisa en general, van a aumentar todos los precios de los bienes importados, que en ese modelo son básicamente bienes, insumos industriales, maquinaria, equipo, tecnología, vida de capital. Por lo tanto, eso va a generar un precio, porque eso se va a trasladar, los industriales argentinos, al tener mayores costos por todo lo importado que necesitan, van a trasladar eso a sus precios. Entonces van a aumentar los precios de los bienes importados. A la vez, los bienes exportables, que son básicamente agropecuarios, ante la devaluación del peso, los productores agropecuarios se van a encontrar que si exportan la misma cantidad en dólares van a recibir más pesos y por lo tanto su producción va a valer más exportándola y por lo tanto van a preferir o vender afuera o si no van a pedir mayores precios internamente. Entonces van a subir también los precios de los bienes exportables. Fíjense ustedes que esta dinámica ella es muy común en la Argentina. Se devalúa el dólar, aumenta todo lo importado y aumenta también las cosas que exportamos nosotros. Aumentan porque es preferible para los exportadores, para los productores que venden bienes primarios, venderlo afuera, y si lo
si lo quieren vender adentro, van a pedir más precio. Entonces, si aumentan los precios de los bienes importados y los bienes exportables, industriales y agropecuarios, va a haber un aumento generalizado de precios. Es decir, que ¿en qué termina esa devaluación? A través de este proceso termina en inflación, que es un proceso de aumento generalizado y sostenido de precios, del conjunto de los precios, pero en forma diferenciada. Unos precios suben más que otros. ¿Y cuál es el que siempre se queda atrás en esta suba de precios? El precio de la mano de obra. Por lo tanto, va a haber una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Cuando hay inflación, normalmente hay una caída del salario real. Si cae el salario real, va a caer o va a disminuir el consumo interno, que es uno de los sectores más dinámicos que tiene este modelo, que tenía ese modelo, ¿no? Y van a caer las ventas de las empresas. Por lo tanto, las empresas van a ver, fundamentalmente la industria, que es el sector más importante y más dinámico, va a haber disminuido su mercado y va a disminuir la inversión. Entonces, si cae la demanda de bienes de consumo, la demanda de bienes de inversión, vamos a entrar en un periodo de caída del PBI y del PBI industrial, es decir, una fase recesiva. ¿Qué impacto va a tener esto? Además de las cuestiones, por supuesto, gravísimas en términos sociales, ¿no es cierto?, de desempleo, de parálisis productiva. Como va a caer el PBI, va a haber menos consumo, menos ingresos, van a caer las importaciones, porque la industria no funciona tanto y no requiere tantos componentes importados. Van a caer las importaciones y como se va a consumir menos, van a quedar más saldos exportables de nuestra producción agropecuaria. Por lo tanto, van a subir las exportaciones. De manera que si caen las importaciones y suben las exportaciones, ya se va a recuperar la balanza comercial, va a tener una tendencia hacia una balanza comercial superavitaria, es decir, que va a hacer que aumenten las reservas de divisa. Entonces, fíjense ustedes que al aumentar las reservas de divisa, se van a crear las condiciones para qué? Para que, de nuevo, la economía entre en la fase expansiva. Y este modelo Estopango es un poco lo que explica, ¿no es cierto?, por qué no fue un crecimiento tan... Sin embargo, las políticas económicas y la gradual sustitución de importaciones a lo largo de este modelo van a ir mejorando bastante el perfil del sector externo, porque nosotros llegamos a diversificar bastante la importación, agregando nuevos bienes industriales a las importaciones hacia países de América del Sur, pero que básicamente siempre existía este peligro, que cuando crecía mucho la economía, se agotaban rápidamente las divisas y la solución más rápida que encontraban los que querían dólares era a través de la recesión. Y esto nos lleva al próximo punto, que es entonces cómo juegan en este marco el Fondo Monetario Internacional y las famosas políticas de ajuste, que le empezamos a conocer cuando la Argentina ingresa al fondo, pero que ya a esta altura ya la sabemos casi de memoria, qué es lo que va a suceder cuando el Fondo Monetario Internacional interviene. ¿Cuándo interviene? Bueno, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que surge después de los acuerdos de Bretton Woods, un organismo financiero internacional que está dominado, está integrado por muchos países del mundo, pero quienes tienen mayor poder de voto y de veto también son Estados Unidos y los países centrales. Fundamentalmente Estados Unidos, que tiene el poder de veto incluso, el único. Entonces estos países dominan el Fondo Monetario, que su objetivo formal, según sus estatutos, ¿no es cierto?, es que está para ayudar a los países miembros, que son muchísimos, casi todos, cuando tienen problemas de falta de divisas, problemas transitorios de falta de divisas en su sector externo. Entonces se supone que el Fondo Monetario, cuando transitoriamente faltan divisas al país, el Fondo Monetario le presta divisas hasta que el país se recupera y consigue por sí mismo. Ahora, ¿cuál es el objetivo real del fondo? Y eso lo podemos ver desde su historia y desde las relaciones de la historia del fondo con la Argentina, es que lo que busca realmente este organismo es garantizar de que los países tengan dólares suficientes, los países periféricos, para que siempre puedan las empresas transnacionales de esos países mandar sus utilidades al exterior, porque si bien es cierto, las empresas transnacionales son los sectores que invierten en la rama más dinámica y más rentable, son las que más ganan y más crecen, pero toda esa ganancia que obtienen, o esa super ganancia, tienen un destino, volver como utilidad al país de origen. Entonces, para eso tiene que haber dólares. Entonces, el Fondo Monetario trata con sus
consejos y con su ayuda, entre comillas, de que haya dólares para que las empresas remitan, las empresas transnacionales, las empresas extranjeras remitan sus ganancias al país de origen. Y además, como este modelo lleva a los países periféricos a endeudarse, lo que busca el Fondo Monetario es que también haya dólares suficientes para pagar los intereses de la deuda cuando él esté endeudado y para devolver el capital que recibe. Entonces, esta es la verdadera intención. De ahí que la preocupación central del fondo es cómo lograr que el país tenga dólares para cumplir con esto, con los acreedores y con las transnacionales, ¿no? Y cómo es que lo hace, cómo es que lo ha venido haciendo y cómo es que lo aconseja, a través de los gobiernos de cada país que aceptan sumisamente aplicar las políticas del fondo, ¿no es cierto? Y es aplicándolo se llaman las famosas políticas de ajuste. Y las políticas de ajuste lo que buscan como objetivo es que se genere recesión. Ahora fíjense, ¿no? Cuando hablamos nosotros de políticas económicas, decíamos, ¿puede ser que un gobierno busque aplicar políticas que en lugar de generar expansión, busquen deliberadamente generar recesión? Por supuesto. ¿Y por qué? ¿Por qué buscan que se genere recesión? Porque la recesión es el mecanismo a través del cual el país gasta menos divisas y genera más divisas, que es lo que le interesa a los inversores para llevar su ganancia afuera y a los acreedores para cobrar intereses por sus créditos. Ahora, ¿cómo se genera la recesión y qué políticas aconseja tradicionalmente el Fondo Monetario a los países que necesitan su ayuda, entre comillas? Bueno, le dice el fondo, ustedes necesitan dólares, no tienen. Bueno, antes de recibir un solo dólar, ustedes nos tienen que garantizar que van a hacer estas medidas. Es decir, que siempre van a venir ayuda, entre comillas, del fondo, pero condicionada a que el gobierno aplique determinadas políticas. Por lo tanto, durante este modelo, lo que se da también es una pérdida muy grande de soberanía. ¿Por qué? Y porque ya no deciden las cuestiones centrales de la economía y de la sociedad los gobiernos y los pueblos que votan esos gobiernos, sino que lo deciden los acreedores, los organismos internacionales y los grandes inversores, ¿no? Bueno, ¿qué deciden? ¿Cómo se genera la relación? Por un lado, devalúan la moneda. Si el dólar es escaso, devalúan porque es muy caro, tiene que pagarlo caro, y eso es devaluación de moneda. Pero sabemos que la devaluación de moneda, a través de todos los pasos que vimos antes, termina en qué? Termina en una inflación y en una recesión. Pero no solamente se queda en la evaluación de la moneda, sino que sugiere, entre comillas, pero en realidad obliga o presiona, para que el país aplique políticas fiscales restrictivas, algo que nosotros también hemos visto. ¿Qué significa políticas fiscales restrictivas? Achicar el gasto y aumentar los impuestos, pero no cualquier gasto achicar y no cualquier impuesto. Es decir, y normalmente lo que busca el Fondo Monetario es que se suban, que se aumenten los impuestos indirectos, que son los impuestos que pagan los consumidores finales, que son los impuestos en todo caso que afectan el poder de consumo de la población. Y por otro lado, que el Estado gaste menos, que cobre más impuestos sobre los sectores mayoritarios y que gaste menos, pero no cualquier gasto, sino que gaste menos en salarios, que gaste menos en jubilaciones y que gaste menos en, por ejemplo, salud, educación, es decir, lo que beneficia al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, las políticas fiscales restrictivas son políticas muy antipopulares que vamos a ver a quiénes benefician, pero que perjudican a los sectores más amplios de la población. Además, impulsan y promueven políticas monetarias restrictivas, que también apuntan a que haya más recesión, ¿no? Como con menos emisión de dinero, porque al haber menos dinero en circulación hay menos consumo. Y por lo tanto cae la demanda global y cae la actividad económica. Y subiendo las tasas de interés. Subir la tasa de interés significa que se desalienta la inversión productiva. Y se beneficia, por supuesto, a la inversión especulativa. O sea, fíjense ustedes cómo se va dando, ¿no? Quiénes son los beneficiarios y quiénes son los que se perjudican. Y políticas de ingresos, que ustedes también la han visto cuando hablamos de este tipo de política, para generar más concentración a través de un control de los salarios, poniendo tope a la recomposición de los salarios en medio de un contexto inflacionario. Es decir, que este conjunto de políticas lo que logran es garantizar recesión, con todas las implicancias que ellos tienen, ¿no es cierto?, en el sector externo, para que haya dólares, para que los que se la lleven con más seguridad, ¿no? Pero además hay una transferencia muy fuerte de recursos en la devaluación,
ganan más los sectores exportadores, las grandes corporaciones, y a la inflación ganan las empresas formadoras de precios, porque este modelo es un modelo que tiene una estructura oligopólica de los mercados. Las ramas más importantes, los sectores más dinámicos, son sectores muy concentrados que están en manos de empresas extranjeras, ¿no? Así que, bueno, un poco esto es las políticas del Fondo Monetario. Ahora vamos a ver como una síntesis, ¿no?, de cómo se puede caracterizar la economía, la política y la sociedad durante esta fase que va de mediados de la década del 50 a mediados de la década del 70, que la segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones, la etapa compleja, llamada también modelo desarrollista, que le decía que tiene una estructura productiva que se asienta en tres pilares. La rama más importante de la economía es la industrialización sustitutiva, pero que apunta fundamentalmente a vender al mercado interno. Entonces es importante también durante toda esta etapa que haya un mercado interno que tenga poder adquisitivo, y requiere también una activa participación del Estado que garantice protección y además herramientas que promuevan y potencien a la industrialización sustitutiva, ¿no? ¿Cuáles son las ramas económicas y los actores sociales que están vinculados a esto? Bueno, como yo les decía, la industria que se desarrolló de bienes de consumo salario, bienes masivos, en el modelo anterior, pasa a ser una industria vegetativa, de bajo crecimiento. Se va a ver una nueva industria dinámica, que tiene que ver esto con el complejo automotriz, con la siderurgia, la petroquímica, la industria de autopartes, que está fundamentalmente en manos de grandes emprendimientos industriales. O sea, la gran industria va a ser una realidad en este nuevo esquema, y va a estar fundamentalmente en manos de capital extranjero, que es un poco el eje, el sector rector y guía de la economía, y algunos grandes grupos económicos nacionales asociados y subordinados al capital extranjero, y va a haber también, un desarrollo de las pymes, pero en un rol totalmente subordinado al rol esencial que va a tener el capital extranjero, ¿no? En la medida que se desarrolla la gran industria, a lo largo de estas décadas, va a haber un desarrollo importante del movimiento obrero industrial, es decir, grandes concentraciones de trabajadores industriales, fundamentalmente en la misma zona, la zona del Puerto de Buenos Aires, Interior Pampeano, el cinturón industrial que va del sur de la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, La Plata, grandes concentraciones industriales, y algunos lugares de otros lugares, como lugares de Córdoba y algunos otros islotes en el desarrollo territorial argentino, donde las grandes concentraciones obreras van a empezar a jugar un rol mucho más activo, tanto en la defensa de los intereses, en pelear las condiciones de trabajo, pero también en cuestionar las orientaciones cuando se dan gobiernos militares muy elitistas, ¿no? En paralelo a esto, este modelo de industrialización por sucesión de importaciones va a ir acompañado de también una gran expansión de los sectores medios, lo que hace que hacia principios, mediados de los años 70, Argentina se muestre como uno de los países, bueno, tal vez en América Latina, el de menores niveles de desigualdad y el de más crecimiento de los sectores medios, ¿no? Acá se ha dado en esas décadas, las últimas 5 décadas de desarrollo de mediados del 30 a mediados de los 70, 4 o 5 décadas de expansión económica interna, asociada al mercado interno, pero también el desarrollo de la clase media. Es decir, en lo que algunos llamaron, ¿no es cierto?, ese proceso de ascenso social expandido, generalizado, donde se va dando mejoras de vida de una generación a otra, y eso, bueno, implica objetivamente, a pesar de todas las limitaciones que tiene este modelo, y de lo que es la concentración y del rol del capital extranjero, de la falta de desarrollo integral de la industria, sin embargo, permitió al país dar saltos importantes y a la población recibir importantes beneficios, ¿no? Y esto se hizo a través de estas fases, ¿no?, de stop and go, pero también con crisis cíclicas políticas, donde se sucedieron ya desde la década del 30, ¿no es cierto?, hasta finalmente la última dictadura militar del 76, gobiernos civiles y golpes militares que interrumpían la vigencia de la Constitución, y había dictaduras militares que imponían normalmente políticas mucho más concentradoras, y cuando no podían gobernar más porque estaban muy desgastados, porque necesitaban consenso y no lo tenían que convocar elecciones. Y los gobiernos que surgían de las elecciones
aplicaban políticas distribucionistas para, un poco para legitimarse, ¿no es cierto?, pero que en cierta manera le ponían límites a los grandes monopolios, oligopolios, a las grandes concentraciones, capital financiero, que hacía de que esos sectores acudieran a las Fuerzas Armadas para promover golpes de Estado contra esos gobiernos democráticos y distribucionistas. Y los golpes de Estado que aplicaban políticas concentradoras, es decir, un poco la característica, ¿no?, de toda esta fase larga de industrialización sustitutiva en Argentina, es una sucesión de etapas de gobiernos civil militares, de políticas dinistas y políticas concentradoras, pero que en el fondo permitieron una evolución con mejoras indudables en el nivel de consumo, en las condiciones de vida del sector mayoritario, que llegaron a que hacia mediados de los años 70 tuviéramos una sociedad con muy bajos niveles de pobreza, de desempleo y con importantes mejoras en las condiciones sociales. Así que bueno, con esto nosotros estamos llegando ya casi a mediados de los 70, que es la etapa donde se inicia el agotamiento y la crisis abrupta de la industrialización sustitutiva, que va a ser un anticipo con el propio gobierno peronista en el año 75, y después el golpe militar, la dictadura genocida en el 76, que va a abrir la etapa de una crisis profunda y prolongada que va a llegar hasta fines de los 90, hasta fines del siglo, principios del siglo XXI, donde se va, después de esa larga crisis y a lo largo de la larga crisis, se va a generar un nuevo modelo de acumulación. Bueno, hasta acá llegamos